Perú TV. Bien amigos, estoy ahora con Inés Fernández Vaca, directora de Coincide, que como repito es un consorcio de importantes organizaciones no gubernamentales que operan en el Cusco. Inés, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Hora 8. Muchísimas gracias. El tema es entonces, en base a estas reflexiones, en base a esos talleres, estos eventos que se vienen realizando, y los felicitamos desde ya por la iniciativa, ir construyendo, digamos, lo que debe ser la agenda, digamos, de la macrorregión sur para los próximos años, y sobre todo ahora que estamos empezando un nuevo periodo de gobiernos regionales. ¿Qué nos puedes comentar, Inés? Tal vez el propósito es un poco recoger lo que ha sido ya la experiencia, ¿no? Porque, digamos, el 2005 fue el tema del referéndum y como sabemos el resultado no fue favorable a un proceso de integración. Sin embargo, quedó la iniciativa y han ido surgiendo muchísimas iniciativas locales, desde los presidentes regionales, los consejeros regionales, la propia sociedad civil, los alcaldes, que se han venido reuniendo. Entonces yo me quedé un poco también asombrada de la cantidad, digamos, de encuentros, de eventos que se han ido dando en la macrorregión sur, y todos apuntando hacia la construcción de una agenda macrorregional. Entonces la idea es esto de recoger todas estas experiencias y justamente poderlas transferir a las nuevas gestiones para que eso no quede, ¿no es cierto? Entonces, que se vuelva a reiniciar nuevamente y partir de cero, como suele suceder también en estos casos, ¿no? A la luz, digamos, de todos estos eventos, ¿podrías mencionarnos, digamos, voy a decir un número que se me ocurre en este momento, los 5 o 6, digamos, grandes ideas, fuerzas o lineamientos de lo que debe ser la agenda pendiente de la macro sur, Inés? Sí, hay temas grandes, ¿no? Los temas recurrentes evidentemente tienen que ver básicamente con los dos megaproyectos que nos involucran, digamos, como macrorregión, que es el tema del gasoducto surandino y la interoceánica, ¿no? Que son los temas en los cuales, digamos, se ha tratado de manera permanente en todos los eventos. Pero la agenda es bastante amplia, entonces nosotros hemos trabajado en algunos temas que se han ido, digamos, organizando esta reflexión. Por ejemplo, todo lo que es referente a la reforma del Estado y cómo consolidar el proceso de descentralización, que tiene que ver con demandas nacionales, que todavía se siente que es un proceso no concluido, ¿no? Que hay muchos aspectos pendientes en materia legislativa que todavía falta procesar. Y hay una impresión de que más bien se está recentralizando en muchos aspectos, ¿no? Que no se ha avanzado, que es un proceso en los cuales se inició, digamos, con cierta incertidumbre hacia dónde iba, y al final nos hemos quedado un poco sueltos. Uno de los temas pendientes es la propia regionalización del país, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a fortalecer las juntas de coordinación interregional? ¿Qué digamos, estímulo se puede dar a las regiones para que efectivamente se camine en este proceso de articulación? Entonces hay el tema del desarrollo económico, desarrollo social, todo el tema ambiental, o sea, ese es también un gran eje, el manejo de recursos que tiene que ver con la gestión del agua, por ejemplo, que es un tema de unidad y de conflicto al mismo tiempo. O sea, puede ser un factor que convoque a la unidad y la articulación, pero que en ese momento está siendo efectivamente justamente porque no tenemos regiones grandes. Y debiera ser un tema más bien de unidad y de coordinación. Y por ejemplo, uno de los acuerdos de los eventos macrorregionales es cómo constituir una unidad de gestión de cuenca, porque efectivamente hay que mirarnos como, digamos, un espacio mucho más integrado y mayor, y eso podría ayudar a resolver algunos problemas que hoy enfrentan, bueno, el caso Cusco-Arequipa, Moquegua-Arequipa, etcétera. Entonces sí es una manera de enfrentar los conflictos que también existen. O sea, hay propuestas, pero no hay que dejar de reconocer que también hay conflictos que nos están dividiendo y están limitando la posibilidad de una articulación mayor, ¿no? De acuerdo. Cuando hablas de descentralización, yo no puedo dejar de preguntarte, porque digamos es uno de los temas recurrentes de Hora 8 desde que empezamos. El aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, por ejemplo, como instrumento de descentralización. Y me parece que este es un tema que de repente no se conversa ni se debate mucho, y que todavía no comprendemos los sureños en general la magnitud y las implicancias de un proyecto de esta naturaleza, que permitiría tener un aeropuerto que opere en el Cusco las 24 horas del día, que reciba vuelos de los Estados Unidos y de Europa directamente al Cusco, no solamente de pasajeros sino también de carga, ¿no es cierto?, sin necesidad de pasar por Lima, y que es un anhelo, digamos,
que se remonta hace 30 años atrás y que hasta ahora no es una realidad. Tal vez algo más. Realmente es uno de los temas que, digamos, de las aspiraciones históricas del pueblo cusqueño, pero que, no como tú bien Cusco, señalas, no habría que mirarlo como que fuera el pueblo cusqueño, sino es una aspiración regional. Lo que se plantea en estos eventos, por ejemplo, es cómo generamos una red articulada de aeropuertos, que además no solamente es la infraestructura, digamos, del aeropuerto, sino que tiene que ver con una propuesta mucho más integral de cómo generamos un circuito turístico macro regional mucho más integrado y turístico y vinculado a otras actividades económicas. O sea, hay que mirar el desarrollo turístico también desde una perspectiva muchísimo más integral, hacer de esta reivindicación una reivindicación del sur en realidad. No es solamente del pueblo cusqueño, y además, bueno, saber que nos estamos enfrentando a intereses bastante serios como región, y si no hacemos una presión, digamos, social mayor, no lo vamos a conseguir, porque esto se ha dilatado mucho tiempo, se han hecho estudios, se han rehecho estudios permanentemente, y bueno, siempre han quedado obsoletos porque no se lograba concretar. Esperamos que ahora haya un compromiso mucho más formal del gobierno central, digamos, para emprender esto, pero si no hay la vigilancia social y no hay, digamos, una presión, por lo menos un soporte social, esto también puede volver a quedar como otra aspiración dilatada en el tiempo, ¿no? El sueño de los justos, ¿no? Porque todos los gobiernos lo declararon de prioridad nacional, pero en la práctica no hicieron nada, y en concreto lo que se ha propuesto ahora es que un operador, digamos, tome la concesión del aeropuerto de Chinchero, pero que también tome la concesión del actual aeropuerto Velasco Astete, y solo cuando ese operador perciba que hay la suficiente demanda como para construir Chinchero lo haga. O sea, es un tema que también va a dilatarse probablemente tal como está, se ha planificado que debe ser. Es un tema que puede dilatarse 4 u 8 años más. Claro, que solamente el estudio, digamos, de impacto, el estudio técnico, lleva 8 años de estudio, entonces imagínense, solamente el estudio y después el proceso de inicio de obra va a ser un proceso largo, ¿no? Entonces, tarea pendiente, importante y vital también, sobre todo para los medios de comunicación del sur, el tema del aeropuerto internacional de Chincheros, que consolidará posteriormente seguramente la creación de importantes circuitos turísticos en Puno y en Arequipa. Definitivamente, es uno de los proyectos que podría ser un factor articulador, evidentemente, en esta perspectiva de construir una macrorregión sur, ¿no? Ahora, el turismo, por ejemplo, tenemos información, corrígeme si estoy equivocado, que por ejemplo en el Cusco genera más empleo que la construcción. Ahora, el turismo definitivamente también está muy localizado en la ciudad de Cusco, ¿no es cierto? O sea, si uno mira, efectivamente hay un impacto importante del turismo en la propia provincia de Cusco, Urubamba. No es algo que impacte necesariamente a las otras provincias, entonces por eso tienes un desarrollo en Cusco bastante desbalanceado, ¿no? Una provincia como Cusco que tiene índices de desarrollo bastante importantes y provincias que están en los últimos lugares del índice de desarrollo humano, y uno de los factores que genera crecimiento en la ciudad es el turismo, porque tiene efectivamente actividades colaterales importantes en términos de artesanía, servicios, pero no llega a beneficiar necesariamente a otras, ¿no? Por eso una de las alternativas que se plantea es diversificar la oferta turística, pensar mucho más en turismo nacional, que sí deja mayores recursos quizás a la economía local. O sea, hay que repensar un poco toda la actividad turística en Cusco y en la región para que efectivamente sea un factor de desarrollo económico, que no sea solamente, vamos, favorecer a determinadas élites vinculadas al sector, ¿no? Y hablando de repensar, digamos, proyectos, por ejemplo, el tema del desarrollo agropecuario, el tema del desarrollo del agro en el Ande, que digamos es el patito feo, sobre todo de este último gobierno. No se ha hecho ¿Qué nada. cosas concretas se pueden hacer? Y ahora se habla tanto de defender y priorizar y fortalecer la biodiversidad que tenemos en el Ande, en fin, ¿qué cosas concretas se pueden hacer? Yo lo que siento, por lo menos hablando de la sistematización que estamos haciendo de estos encuentros, que uno de los vacíos importantes está en torno al tema de desarrollo rural. No hay propuestas sistematizadas, digamos, a nivel regional que pudieran ayudarnos a perfilar por dónde va, digamos, ¿no? Hay varias intuiciones, efectivamente. Una de las primeras cosas que se señala es, por ejemplo, cuestionar todo lo que ha significado Sierra Exportadora como proyecto, ¿no? Que en general se pensó como una política de estímulo, efectivamente. No funcionó, porque no tenía recursos también. O sea, si uno mira los recursos que tenía Sierra Exportadora, hicimos un pequeño estudio sobre eso, la mayoría era para mantener a los funcionarios, pero no había recursos de promoción. Finalmente ha quedado como un ofrecimiento. Se hablaba de sembrar colza, canola en las zonas Ha quedado como un ofrecimiento absurdo. Ahora, la apuesta por la gran inversión debería más bien pasarse a apuestas por las pequeñas inversiones, por ejemplo, y pequeña inversión en irrigación, por ejemplo, que
podría ser mucho más productiva que las grandes irrigaciones. Con esto no estamos cuestionando el tema de Maquis, pero sí hay que repensar las políticas de promoción a lo que es la pequeña producción, que es básicamente fomentar la producción. la asociatividad. La asociatividad de productores, ¿no es cierto? Porque somos pequeños productores, por lo menos en Cusco, la producción es básicamente recae en las comunidades campesinas, que son unidades productivas de 3 hectáreas o menos de 3 hectáreas, y si no hay asociación de productores, efectivamente no va a poder haber un desarrollo. Pero sí remarcar que en el tema de desarrollo rural hay un vacío de propuestas. El despoblamiento, es uno de los retos el despoblamiento del campo que también. tenemos sí, en el caso de algunas zonas hay una disminución de población rural, no solamente en términos porcentuales, sino disminución real de población del 93 a ahora, digamos, ha bajado la población en términos numéricos, o sea, cual quiere decir que efectivamente nosotros tenemos población como Acomayo, Parulo, que son provincias donde ha habido una disminución de población real.